régimen. ¿Crees tú que esto, pues, además que busca, y si esto va a detener lo que ya está decidido según todos los estudios de opinión? ¿Qué busca el régimen de Maduro con la violencia, con el terrorismo de Estado? Ujú. Busca básicamente meter miedo en la población, meter miedo a que no participe ese día, a ver si puede, porque el gran miedo que tiene el régimen es una alta participación. El que 8 de cada 10 venezolanos vaya a ir ese día a votar, por supuesto, es un gran miedo para el régimen. ¿Por qué? Porque para hacer el mega fraude es casi imposible, en términos de que no tiene cómo utilizar aquellos votos que no han sido ejercidos para poderlo convertir en un voto de ellos, del régimen. Porque es la forma como el fraude se realiza a través de la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Arrecia con el miedo, ¿verdad? La estrategia de meter miedo, sin embargo, no le está funcionando. Y lo podemos ver por las concentraciones. Lo podemos ver en el Táchira, lo podemos ver en Carabobo. Si vemos cómo los obstáculos que pusieron a lo largo de las vías, los cortes de vías, la arena, sin embargo, ese pueblo se fue a pie, lo que quiere decir que hay una decisión tomada de que obstáculo que le pongan lo va a superar. O sea, el miedo no va a detener a ese pueblo que está decidido a cambiar. ¿Y qué significa esto también? De que en este momento no funciona porque esa mayoría no pierde nada. O sea, si bien es cierto, han perdido la libertad, y tú has dicho 71 personas, pero la gran mayoría no pierde nada. Lo que puede es ganar, gana libertad, gana posible por futuro. Entonces, al no tener nada que perder, ¿verdad? En términos propios, entonces la opción de salir a votar es mucho más grande, mucho más beneficio. La esperanza lo jure hacia un futuro mejor. Y eso es muy más poderoso que el miedo. Hoy la esperanza está por encima del miedo que el régimen quiere imponer. Además, hay una lectura equivocada por parte del régimen. Meter ese miedo lo que provoca más bien una reacción contraria, en vez de que la gente se abstenga a participar. La gente por rabia y por malestar lo va a mostrar con mayor forma. Yo creo que vamos a ver una elección donde el margen, ¿okay? Por mucho que lo quieran acortar, el régimen va a ser muy alto, va a ser 20, 25 puntos entre el candidato de la Fuerza Democrática del Mundo, González Urrutia, y el candidato del régimen, Nicolás Maduro. Ahora fíjate, realmente yo considero que el régimen se está manejando con pánico porque ninguna estrategia le resulta y por supuesto persiste en amenazar. Una de las amenazas que hace algunas horas dijo es que podíamos estar frente a otro 27 de febrero. No tiene pueblo para un 27 de febrero hoy. El régimen. Si podemos, si sumamos, ¿ok? Lo que él muestra como que están realmente soportando sus mítines, sus concentraciones, no hay una cantidad. Recordemos que eso fue una manifestación de los sectores populares de la que mostraron un resentimiento y salieron a buscar por sus propios medios un cambio en ese momento. Hoy, ese sector popular está más bien en contra del régimen, porque no les alcanza el salario para poder comprar la cesta básica, porque no tienen servicios públicos, porque en este momento los hijos se le están yendo. Entonces, no hay una base social que le dé al régimen un soporte para provocar un 27. Yo creo que ellos siguen mostrando, o sea, vamos a poner así, ellos están ladrando, pero no muerden. Hoy no tienen capacidad de morder. Ladran y ladran, pero no meten miedo. Claro, también lo decía Bernal, o sea, que tienen el mismo discurso, ¿no? De que un gobierno nuevo no aguanta un año, pues. Pero fíjate, y hay algo importante que
que una vez que la Unión Europea le impidieron ser observadores, han venido otros expertos a eso y hay muchos invitados, aparentemente Colombia también va a enviar, pero hay ojos, y lo decía ayer nuestro invitado, hay ojos pendientes de este proceso. O sea que la observación está presente. La observación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para tener legitimidad de origen. O sea, eso es lo que nos permite una observación internacional y local. O sea, la legitimidad de origen, porque sin legitimidad de origen sigue siendo un ilegítimo, que hoy es Maduro por la elección de 2010. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ojos están puestos en términos de qué va a ser Maduro si al hacer el megafraude, que yo creo que es lo que están usando como su dirección en este momento, la dirección que ellos persiguen es jugárselo, porque están convencidos que lo pueden hacer, bien sea por una reingeniería o una ingeniería electoral, donde hay 4.500 centros con una sola mesa, ¿verdad? Y por miedo, meterle miedo a los empleados públicos y a los que reciben las bolsas de comida y los programas sociales. Yo creo que ellos en sus cálculos, por eso insisto que yo pienso que Jorge Rodríguez ha convencido a Maduro y su entorno de que pueden manejar, no ganar, manejar esta elección. Entonces, para eso está la observación, para mostrar que eso es un fraude. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos como contraparte que se ha ido trabajando, como lo ha dicho María Corina Machado, en tener las actas, porque ese va a ser nuestro escudo frente al megafraude. Porque ese pueblo va a salir a reclamar su triunfo, porque los hechos los tienen, vamos a ponerlo en términos criollos, los pelos los tienen en la mano. Y entonces ahí va a venir una situación donde el régimen va a estar en una situación difícil para poder sostenerse y las Fuerzas Armadas en ese momento van a apoyar a esa soberanía popular que tomó una decisión el 28 de julio, porque están los hechos. Sin tener los pelos en la mano es mucho más difícil. Aquí es importantísimo tener los pelos en la mano, porque sin los pelos en la mano, ¿qué ocurre? Que vamos a cantar fraude porque va a haber un fraude, porque hoy lo que indica todas las encuestas de opinión pública es que está inclinado muy hacia la candidatura de Mundo González Urrutia, la ventaja. Pero nos van a responder, no tenemos cómo probarlo. ¿Okay? Va a quedar, por supuesto, la evidencia que hubo fraude, pero sin poder, y puede generarse otra frustración. Cuando tú me hablas de que va a haber un fraude, ¿de qué me estás hablando? ¿Que se van a robar las elecciones? Por supuesto, el fraude se ha venido constituyendo a lo largo, que es lo que a lo mejor no. El día de la elección, ellos van a manipular que la gente no pueda participar. Recordemos que esto se hace físicamente, esto no se hace electrónicamente. Esto se hace físicamente, no están en los centros electorales los representantes de los diferentes partidos y por lo tanto manipulan la máquina y esos son los votos que hemos visto en el pasado que se saca 100% para Maduro y 0 para las fuerzas democráticas. Ese es el fraude que yo estoy hablando y ese fraude significa el manipular el voto, no la parte electrónica. Entonces, o sea, que no permitan que la oposición tenga su representante, que no permitan que lleguen los miembros de mesa. ¿A eso es lo que te refieres, para poder estar más claro? Me refiero a eso y a que no tengamos el acta. Okay. Si no tenemos el acta, o sea, podemos ir a participar, podemos estar presentes, pero si al final nos hacen salir del centro, pues, pueden ser artimañas que ellos usan. Entonces, allí hay una condición que tenemos que estar vigilando, porque es la manera como nosotros podemos mostrar, para demostrar de que ganamos y ganamos en buena lid. Y es la que nos va a dar realmente el cobre. Cobrar no va a ser solamente que al tener resultados reclamarlo, sino mostrarlo, porque ahí se acabó el cuento para el régimen, que yo pienso que es, vuelvo a decir, es la estrategia que viene manejando Jorge Rodríguez, porque en esta manera que están actuando de violencia y de terrorismo de Estado, lo que significa es que ellos
creen que pueden al final manejar los resultados a su favor. Porque de otra manera, con las encuestas que ellos mismos tienen, lo que en este momento debiera estar ocurriendo es que el proceso electoral se dé de una manera correcta, de una manera que pueda fluir sin esta violencia y empezar a buscar las negociaciones para una transición. Eso es lo que debería ser el deber ser si no estuviesen seguros de que pueden manejar el resultado. No, y hace pocas horas María Corina ratificaba que se les ha dado garantía a ambas y se está buscando la negociación, pero que ellos hasta ahora no han aceptado. Porque están esperando llegar a la posición extrema, ¿ok? Ellos, en este momento el régimen lo que dice, ok, por ahora yo puedo manejar, por eso digo, ellos creen que pueden manejar el resultado. Y entonces y no van a hacerlo hasta que sientan el agua a nivel de la nariz. O sea, una vez que ellos vean que no pueden cambiar la voluntad de la soberanía popular, es cuando van a buscar la manera de la negociación. Y yo creo que no lo van a hacer directamente ellos, sino a través de Petro, de Lula, que tiene contacto con la oposición, porque son tan soberbios, están siendo tan soberbios, que en vez de reconocer que en este momento lo que más le conviene al país es una transición ordenada, pacífica, es que hasta el final no van a querer reconocerlo y van a tener que aceptarlo. Recordemos aquella soberbia de Chávez cuando dijo una victoria pírrica. No dijo eso, dijo una victoria de mierda. Bueno, no quise usar esa palabra para pero eso fue lo que digo. Pero dijo una victoria de mierda. O sea, que además le acompañan la soberbia. O sea, están siendo soberbios en este momento y por eso no van a lograrlo. Yo estoy convencido de que el 28 de julio no van a lograr el triunfo que ellos están pensando que pueden conseguir, porque no muestran por ningún lado signos de que tengan la fortaleza para hacerlo. Ahora, fíjate una cosa, disculpa, Nori. Esos planes que tú dices que ya están montados y que van a evitar que la oposición tenga las actas en las manos. Deseos no empreñan, es lo que siempre se ha dicho. ¿Tú crees que esos planes realmente se va a ejecutar de tal manera de que la oposición se va a dejar robar la elección así tan fácil y no tener las actas? ¿Tú realmente crees que eso va a ocurrir? No, yo creo que va a ser un error nuevamente. Ellos han cometido varios errores en este proceso electoral y este va a ser otro error más cometido. Porque, vuelvo a insistir, creen que pueden hacerlo, pero la realidad es más fuerte que eso. Y lo pongo como ejemplo nuevamente. Si no ven lo que ocurrió en el Táchira y en Carabobo, en términos de que le colocaste barreras para que la gente no fuera. Y sobre todo, llama más la atención Carabobo, porque Carabobo, la Cava tiene cierto nivel de liderazgo en ese estado. De hecho, es donde mejor se ha visto Maduro en su concentración. Correcto. Pero la concentración de María Corina con Edmundo González en Carabobo fue mucho más grande que la de la Cava. Y a pesar de todos los obstáculos que le pusieran, si no se lee socialmente eso, de que la gente está decidida y que eso se va a reproducir con mayor fuerza, el 28 de julio están teniendo una lectura equivocada. Por eso yo creo que ellos quieren, pero no van a poder. Por eso dije anteriormente, el 28 de julio va a darse el resultado que el pueblo venezolano tomó ya la decisión. El 28 es lo que se va a materializar. El cambio ya está planteado, ya se ganó. Hoy podemos decir, si hubiese las elecciones, que ya se ganó. Lo que se va a hacer el 28 es materializar ese triunfo. ¿Qué pasó con Noretza? Se nos pasó Noretza, se nos fue. Ahora, fíjate, tú tocaste el punto importantísimo de la Fuerza Armada, Antonio. Fuerza Armada que, por cierto, ha estado indignada por lo que ocurrió el pasado. Entre otras cosas,
se suma más el tema de lo que ocurrió en el desfile del 5 de julio, con esas motopiruetas, con militares rusos desfilando, además a radiogramas a donde le obligan ahora a mantener, a no utilizar el teléfono, o sea, lo tienen pues medito, ellos asumen que lo tienen medito y el miedo está, el terror es tanto que lo tienen allí. Cuando tú dices que la Fuerza Armada Nacional, en general, no hablo de la cúpula, va a hacer respetar la voluntad, es una información, es opinión. Es parte información y parte análisis, como dices tú. Hay dos hechos que lo muestran. Lo mencionamos uno, 2007, el referéndum. Esa noche, ¿verdad? La familia militar fue la que realmente inclinó la balanza a reconocer los resultados desfavorables. Recordemos, si tú tienes la edad para recordarlo, seguro que sí, de que en la familia militar el no había ganado. Cuando digo la familia militar, donde votan. Y eso se sabía y por lo tanto no ibas a crear una situación de tensión en ese momento al desconocer esa votación. Y en la segunda fue la elección de la Asamblea Nacional 2015. No sé si recuerdas. Sí, claro. La defensa en ese momento es el mismo que hoy, el general Padrino López. Tuvo una intervención muy importante, crucial, para que el PSUV de Maduro conociera la derrota antes de conocerse los resultados oficiales. Acuérdate que ahí hubo un intercambio de palabras fuerte entre Padrino López y Diosdado Cabello. Sí, Diosdado quería desconocer los resultados. Y quería sacar las bandas de choque. En ese momento, Padrino subrayó la importancia del papel del ejército, sugiriendo no reconocer resultados habría resultado una violencia significativa. O sea, ellos dijeron, no podemos, porque se va a generar violencia. Y la jornada electoral durante el día había transcurrido en paz hasta que el CNE extendió el horario de votación, que fue calificado por los factores democráticos, la MUD, en un acto ilegal, generando mucho nerviosismo y rumores de fraude. A las 11 de la noche de ese domingo, la oposición ya había alcanzado 90 diputados, según las fuentes cercanas. O sea, tenían los pelos en la mano y decían, nosotros ya tenemos 90, no vamos a aceptar un resultado distinto. Y esa declaración de Padrino, desde el CEO, del Comando Estratégico Operacional, logró poner orden y lanzó un mensaje de cambio al país, enfatizando que lo importante era mantener la paz. Entonces, esos dos comportamientos históricos que están ahí en la historia demuestran que la Fuerza Armada, a la hora de la chiquita, reconoce, no quiere violencia en el país, no quiere que el proceso se dé. Y yo estoy convencido de que el 28 de julio este es el escenario que vamos a ver por parte de las Fuerzas Armadas. Y por eso insisto, si tenemos los pelos en la mano, la Fuerza Armada se va a alinear, así como la comunidad internacional. Y van a llamar a Maduro y decir, Maduro, aquí hay que reconocer la voluntad popular de lo que está ocurriendo, esa soberanía popular. Entonces, ese es el escenario que yo creo que en estos 12 días nos queda. Terminar de asegurar todo lo que es el día 28 de julio. Ahora, esa estrategia del régimen de retomar el diálogo bilateral con el gobierno de Estados Unidos, que al final, pues entiendo que cuando se está negociando una no conoce sino el resultado, pero eso se quedó en una sesión y ya no hemos sabido algo más. ¿Sabes algo de todo este tipo? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Veamos. Los Estados Unidos, en su buena fe y en su decisión de apoyar un proceso de una salida a la crisis política de Venezuela,
por unas elecciones, entregó lo que el régimen de Maduro le solicitaba. O sea, concedió su parte. Le pidieron sobrinos, le pidieron licencia, porque bueno, necesitaban dinero para poder tener ingreso y poder ser competitivo, poder hacer control social. Todo eso Estados Unidos aceptó ante lo que se dio, que se consiguió con eso. La primaria, nosotros tenemos que reconocer que la primaria es resultado para la elección primaria de la oposición, fue de un acuerdo, salió de ese acuerdo. Okay. Pero no se cumplió con la otra parte, con la parte de aceptar que el que ganaba la primaria era el candidato de la oposición. Y le entregaron la joya de la corona, que todos sabemos que fue Alex Saab. Entonces, esa manera de manejar las negociaciones genera aquí desconfianza. ¿En qué sentido? En que no cumples con tu palabra. Porque si bien es cierto, no estaba escrito, pero era un acuerdo de palabra. Y en diplomacia, la forma es contenido, la palabra es contenido. No tengo que firmarlo en un papel. ¿Y qué pasó? Y ahora cuando vinieron a solicitar, porque siempre también eso estaba en el petitorio, hay que darle amnistía al presidente o al presidente para ellos de Venezuela, y quitarle el precio que tanto le preocupa. Recordemos que una vez que él tuvo el precio, salió muy poco de Venezuela por temor a que fuera traído a la justicia de los Estados Unidos. Entonces, ni para Argentina fue porque Fernández no le pudo garantizar a Alberto Fernández que un juez de la República Argentina tomara la decisión de al llegar allá, capturarlo y entregárselo a los Estados Unidos, a pesar de ser un gobierno aliado. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dijeron, no, en esta oportunidad, nosotros, y eso lo podemos también tener como algo bastante cierto. Los Estados Unidos no tiene problema en hacerle una amnistía a Maduro, porque Maduro no es ya un objetivo claro. Ya ellos conocen toda la información. Aquí se conoce toda la información a través de ¿cómo se llama? Pollo Carvajal, Alcalá Cordone, de muchos otros, de cómo es la forma del mismo Alex Saab, de cómo funciona esa parte narcoterrorista. Entonces, y la última acusación de la Fiscalía de Nueva York, que le dice que él es el líder, realmente ahora se convirtió en el líder del cartel de los soles. El capturarlo y traerlo lo que te va es a mostrar un ejemplo de que los que incumplen lo que son narcoterroristas o terroristas en este país o tienen un caso abierto en este país, la ley los persigue, está bien. Pero ante tener una Venezuela o una democracia, un cambio de gobierno y la amnistía, para los Estados Unidos la amnistía es viable. Entonces, ¿qué le dijeron? Después que se vea el 28 de julio, podemos volvernos a sentar. ¿Por qué? Porque no les creen, no le tienen confianza. Porque si se la entregan ahora, hacen un mega fraude el 28 y los Estados Unidos vuelve a quedar como quedó con Alex Saab. Muy mal. Un error, para nosotros un error. Te hago preguntas que nos llegan del público, Antonio. Miguel Rosendo dice lo siguiente, pregunta para Antonio, ¿por qué la ONU, la CPI no castigan y condenan lo que está pasando en Venezuela con la persecución del madurismo a los que no están con ellos? Me pregunta Miguel Rosendo. Porque en este momento, ¿verdad? Supongamos que la ONU condene, y seguro lo está, o sea, lo que dicen cuando dicen condene que se haga públicamente, es no generar, porque mano ganada no se tranca. Darle un elemento de excusa al régimen de que factores externos están inmiscuyéndose en la soberanía y por lo tanto buscar que ellos tengan una razón para darle una patada a la mesa. Entonces, ahorita todos los factores internacionales lo que están dejando es que fluya, a ver hasta dónde se puede lograr con un pueblo que está decidido a un cambio, alcanzar ese cambio y no ser un factor que les permita de excusa al régimen para sabotear.
Correcto. Nore. No, sí, importantísimo todo lo que estás diciendo. Fíjate que decía María Corina que tiene un reporte semanal y las recomendaciones que está dando, y que a mí me parece que es vital porque ya tú describes que es un día largo, un día de más de 24 horas lo que vamos a tener frente al 28 de julio. Entonces hay que prepararse, hay que estar presente en la calle familiarmente, no presente cayendo en provocaciones, porque las últimas horas hemos visto la insistencia del régimen de generar un clima violento, con enfrentamientos de calle, y que al final no lo ha podido consumar y no se ha logrado, pero existe, está allí, pues presente. Entonces, digamos que también que guerra avisada no mata soldados. Realmente yo, no sé, me gustaría que evaluara si frente a todo lo que tú piensas y todo lo que se va a desarrollar, estamos preparados. ¿Se ha preparado el comando, la plataforma unitaria democrática para esos momentos? Yo creo que sí, yo creo que las experiencias de, vamos a poner, lo podemos poner en 25 años, pero pongamos nada más el periodo de Maduro, de 11 años. Okay. Hemos tenido, o sea, lo que ocurrió con Capriles, ¿verdad? En la elección del 2013, lo que ocurrió con la misma Asamblea Nacional 2015, con las elecciones, con las otras opciones que se han tenido a lo largo, eso ha permitido aprender qué es lo que se observa. Si uno observa, si lo vemos esto llevándolo a un juego, pues no es que es un juego, pues esto no es un juego. Entonces lo llevamos para poder simular y ver qué resultados hay, ¿verdad? Vemos que los errores que está cometiendo el equipo del régimen. Si lo viéramos como béisbol, ¿verdad? Yo le podría asumar 2 errores al régimen, mientras que el equipo de la Fuerza Democrática tiene 0 error y ha venido anotando algunas carreras. O sea, en este momento, quien está ganando el juego de béisbol es el equipo de la Fuerza Democrática. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, como se dice en béisbol, el partido no termina hasta el 27º out. Entonces, ese es el 28 de julio. El 28 de julio es el último inning. Y ese inning hay que ganarlo, hay que sacarlo, porque llevamos casi juego perfecto por parte del equipo de la Fuerza Democrática. ¿Y eso qué te dice? Eso nos dice que está entrenado, que sabe jugar, que la estrategia le está funcionando, ¿verdad? Y que más bien yo creo que hay que tener confianza y hay que tener fe. Ese eslogan, mano tengo fe, es contundente, porque al final eso nos une como nación y nos va a unir en ese espíritu. Porque las gradas, si lo ponemos en términos también de juego, está mayoritariamente, somos home club. La Fuerza Democrática son hoy home club, ¿okay? Son el equipo local. Y eso que nos da el apoyo para seguir avanzando. Entonces, a tu pregunta, yo creo que estamos preparados, estamos haciendo lo que hay que hacer,